Bueno, compañeros, vamos a dar continuidad a los trabajos que hemos venido haciendo. En este caso, vamos a dar este breve análisis sobre el aprendizaje basado en indagación, lo que viene siendo STEAM, prácticamente por sus siglas en inglés, pero en sí considera las asignaturas de matemáticas, biología, física y química. En este caso vamos a hacer este ejemplo con primer grado utilizando los siguientes aprendizajes esperados, que es para matemáticas el de resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales. Para biología es de explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base a las características de la dieta correcta y las necesidades energéticas en la adolescencia. Para física es el de identifica las funciones de la temperatura y electricidad en el cuerpo humano. Y para química es analiza el aporte calórico de los diferentes tipos de alimentos y utiliza los resultados de su análisis para evaluar su dieta personal y la de su familia. Entonces vemos cómo se hace esta integración. Para este trabajo, como todavía no se está trabajando por campos de formación y se trabaja por asignaturas y no se tiene el esquema nuevo, cuando nos referimos a los esquemas, no olvidemos que los periodos lectivos ahorita, en 2017, están así para primer año, donde tenemos las 4 horas de ciencias, tenemos 5 de matemáticas, pero física y química las vamos a utilizar hasta segundo y tercer año, ¿no? A diferencia en el programa 2022 ya viene aquí en el de saberes y pensamiento científico, ya viene matemáticas, biología, física y química, por eso lo estamos haciendo de esta manera, ¿sí? Lo que se sugiere aquí es que pueden trabajarlo de esta siguiente forma, que este proyecto, si lo quieren implementar para ver cómo funciona, lo pueden elaborar de manera directa con los alumnos de matemáticas y ciencias uno y ya ellos posteriormente pueden acudir con sus compañeros o pueden tomar un espacio cuando el maestro de Ciencias 2 esté dando esa asignatura, asistir, o sea, en este caso, algo como un multigrado, si pudieran ellos, los alumnos de primer año, trasladarse a estos espacios para escuchar lo que se está haciendo y de esa manera completarlo. Es un trabajo bastante orgánico, ¿por qué? Porque vemos los aprendizajes esperados y los productos sobre los cuales se centraliza pues me va a pedir una dieta balanceada acorde a las necesidades energéticas de la adolescencia y una tabla con el peso ideal de los integrantes de él y de los 5 integrantes de su familia o de su comunidad. Aquí es donde se pone en práctica, o sea, donde en todo se pone en práctica los aprendizajes esperados, ¿sí? Y se recalca más que nada en la parte de las matemáticas, en esta parte del peso ideal, porque se trabaja, así, ahora sí que esta nos costó un poquito de trabajo introducirla, la ecuación, en primer grado, más que nada, con esa incógnita para determinar cuál va a ser el peso ideal, ¿no? Para hacer todo esto, pues tenemos estos dos criterios de evaluación en los cuales ustedes pueden decidir si utilizan una rúbrica, una lista de cotejo, ¿sí? Para hacer esta valoración de los productos que se tienen. Y aquí nos dice, está la parte de la introducción, viene un breve texto. Toda esta parte de la estructura no se olviden que la sacamos de aquí. Hay un documento denominado sugerencias metodológicas y es de aquí de donde nosotros prácticamente hicimos la extracción de esto, de aquí lo fuimos armando y le ponemos el texto de la introducción. Después los conocimientos previos que viene siendo estas preguntas guía, ¿sí? Las cuales si analizamos van enfocadas a todos los aprendizajes esperados porque me habla de matemáticas, ¿sí? Una dieta saludable, aquí me pide cuestiones de matemáticas, de una dieta saludable, masa corporal, ¿sí? La temperatura del cuerpo, ¿sí? Más que nada, la diferencia entre la diferencia calórica, en este caso en lo que viene siendo la manzana, un vaso, ¿sí? Lo que se va a utilizar ahí, más que nada es el análisis para ver los beneficios que nos pueden otorgar, ¿no?
así como también saber qué alimentos, o sea, qué energía nos brindan los alimentos que se consumen y sobre todo que saber qué es lo que se genera el sobrepeso, ¿no? Definimos una problemática que en este caso es eh, colabora en la disminución de hábitos alimenticios poco saludables, diseñando e implementando una dieta correcta y acorde a las necesidades energéticas personales y las de su familia, considerando su índice de masa corporal. Entonces, vemos que sigue yendo de la mano con los dos productos que tiene que elaborar. Sí, aquí lo tenemos. Y viene ya la fase del diseño de una investigación. Más que nada, estas son preguntas rectoras que nos van a centralizar el qué es lo que se tiene que hacer, porque me dice, por ejemplo, cómo elaborar una dieta correcta y acorde a las necesidades energéticas de la familia, cómo utilizar una ecuación lineal o de primer grado para calcular el peso ideal, o sea, tu peso ideal y el de tu familia, el cual tu índice de masa corporal debe de ser menor a 25, cuáles son las funciones de temperatura y electricidad en el cuerpo, cuál es el aporte calórico de los diferentes alimentos que tú consumes. Entonces, estas preguntas las resolvemos aquí, porque aquí vamos a contestar describiendo, comparando, identificando y explicando qué es lo que vamos a hacer. O sea, por ejemplo, aquí, para resolver la pregunta uno, ¿qué vamos a hacer para elaborar una dieta correcta? Bueno, pues tenemos que conocer el plato del buen comer, el vaso del buen beber y así sucesivamente. Una disculpa ahí porque se descuadró el texto, pero pues hacemos el comercial. No olviden que lo pueden descargar en este QR, sí, en el formato PDF. Y aquí vamos a venir contestando cada una de estas, por ejemplo la 2, cómo utilizar una ecuación de primer grado para calcular el peso ideal, o sea, esa incógnita. Ya nosotros vamos a tener el índice de masa corporal, ahora vamos a tener que calcular cuál es el peso ideal que tenemos que tener para estar abajo de ese 25.0, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué? Entonces, vemos cómo se va definiendo o se va planeando de manera paralela en correspondencia a los aprendizajes esperados y nos va a determinar a final de cuenta el producto, ¿sí? Tenemos la otra pregunta, por eso se determina, si se fijan, que seamos muy específicos con las preguntas rectoras, cuáles son las funciones de la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, vamos a investigar de qué manera funciona, por ejemplo, la electrólisis, de qué forma es el ciclo de Krebs, como un ATP, cuántas aporte calórico nos genera, o sea, todo ese escenario aquí lo vamos a tener, ¿sí? Y cuál es el aporte calórico de los alimentos. Entonces, aquí prácticamente vamos a tener una visión más amplia del significado que tiene el alimentarnos correctamente, porque vamos a poder tener una visión más amplia de saber el contenido de ese alimento. Y ya de una vez que esto, pues tengamos estas respuestas, venimos a esta parte de este tamizaje que viene siendo el análisis y organización de datos. O sea, todo esto que tenemos aquí, aquí lo analizamos, lo organizamos, le damos fondo, forma. Posteriormente aquí en síntesis es todo esto que esto hicimos aquí, aquí nuevamente se vuelve a reducir, lo volvemos a hacer más pequeño, más condensado, porque hablamos de una síntesis. Y ya por último aquí clarificamos conceptos y explicaciones. Entonces vemos cómo vamos bajando el conocimiento hasta llegar a una cuestión conceptual. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque no olvidemos que estamos sobre este trabajo, es sobre un enfoque del socioconstruccionismo que nos habla que de manera conjunta cada uno de los integrantes va a colaborar para eh, definir socialmente el entorno que les rodea, ¿no? Posteriormente aquí viene la presentación de los resultados, o sea, ya el diseño e implementación de una dieta correcta, ¿sí? La fecha, hora y sede, o sea, ¿dónde lo vamos a llevar a cabo? Bueno, podemos presentarlo esto en el salón y ya los resultados obtenerlos de aquí a 15 días, de aquí a una semana. Y esta parte de la metacognición, nosotros no debemos de olvidar que para que nosotros podamos definir ese escenario de metacognición, tenemos que tener bien presente
que primero el estudiante tiene que pasar por un uso tácito, o sea, algo inconsciente que no sabe por qué lo está ocupando, que es esta primer parte, ¿sí? Cuando entramos en estos conocimientos previos. Posteriormente se hace un uso consciente, cuando él aquí empieza a hacer esta clasificación, ¿sí? Posteriormente se hace un uso estratégico, que es esto, ¿sí? Donde ya empieza, su pensamiento empieza a estar dirigido, ¿sí? En el pensamiento consciente nos vemos que está todavía asimilando, se va a irritar para clasificar, para acomodar lo que es esta parte. Por eso vemos que las mayorías de trabajo se van en esto, en el qué, cómo, cuándo, dónde esté. No se van a poder salir porque esto le va a poder servir a él, darle un espacio temporal. No olvidemos que para que él pueda analizar un problema, tiene que comprender desde dónde inicia y dónde termina ese problema. Vuelve a esta parte estratégica, ¿sí? Donde ya su pensamiento está dirigido hacia una cuestión reflexiva. ¿Qué es lo que hace aquí en la parte de la metacognición? ¿Por qué se denomina esto? Porque esto se hace al finalizar todo esto y ya él va a analizar su plan de trabajo, cómo lo hizo, cómo fue su actuación, la del grupo, los procedimientos que utilizó, los logros, las dificultades, los fracasos, y para eso pues va a utilizar estos criterios que tiene aquí, ¿sí? Y en esta parte de la metacognición no olvidemos que es un uso, por eso se llama reflexión sobre lo realizado, porque la metacognición, ¿sí? Es examinar y reinventar la forma en la que uno está pensando, ¿no? Aquí vemos cómo ya esas habilidades cognitivas ya son superiores, pasan una evaluación, una reflexión y constantemente una construcción, ¿no? Para esto viene lo que nosotros les decíamos, que pueden trabajarlo, vuelvo a repetir, si lo quieren echar a andar, está estructurado para que sea la primera semana de diciembre. Está estructurado, entonces pueden ustedes trabajar, por ejemplo, con primer año, matemáticas y ciencias, y pedirle de favor cuando los maestros de ciencias 2 y ciencias 3 aborden estos contenidos, estos aprendizajes esperados, ¿sí? Los alumnos se trasladan para allá, o pedirle al maestro de estas asignaturas si de favor nos puede ayudar en estos procesos, más que nada, porque a ellos les tocaría en esta parte de integración para darle contestación a esto, ¿no? Entonces, de esto depende, no se olviden que esto está estructurado, como volvemos a repetir, para el próximo ciclo escolar. Lo que hacemos ahorita es un ejemplo, lo estamos haciendo con primer año porque es una parte más simple, y así posteriormente lo vamos a ir subiendo en el grado cognitivo para segundo y tercero. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante y no olvidemos que esto lo pueden descargar en estos sello QR. Ahora sí terminamos y saludos a todos.